Hola, bienvenidos. Aquí empieza El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. La Franja de Gaza ya no sufre de hambruna, así lo determinó un monitor mundial sobre la seguridad alimentaria, pero aclaró que la situación sigue siendo crítica. El secretario general de la ONU recibió con optimismo el informe, pero dijo que los avances son peligrosamente frágiles. Alivio financiero para Ucrania. Los líderes de la Unión Europea acordaron hacer un préstamo a Kiev por 90.000 millones de euros para financiar la guerra contra Rusia y nuevamente volvieron a dejar de lado la idea de utilizar para tales fines los activos rusos congelados. Francia empezará este 2026 sin un presupuesto. Esto luego de que los legisladores no lograran ponerse de acuerdo al respecto. El primer ministro ahora se verá obligado a buscar una ley de emergencia que permita el gasto y la recaudación de impuestos hasta que se pueda acordar un presupuesto. Vamos a iniciar en la Franja de Gaza. La clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, un monitor mundial sobre el hambre, dijo que ya no hay hambruna en el enclave palestino. Esto debido a la entrada de ayuda humanitaria que se dio tras el alto el fuego alcanzado en octubre. Sin embargo, apuntó que la situación sigue siendo crítica. Los detalles desde Jerusalén con nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. En agosto, la CIF, el grupo de expertos que clasifica la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, declaró que había hambruna en buena parte de Gaza. Afectaba a unas 514.000 personas y a raíz de ese informe y de 185 muertos por inanición solo ese mes, la ONU la hizo oficial. Ahora, la CIF ha emitido un nuevo estudio en el que dice que ya no hay hambruna gracias a una reducción de los ataques israelíes y a un mejor acceso a los alimentos, pero que la situación sigue siendo crítica en la Franja de Gaza. Tras analizar los meses de octubre y noviembre, el grupo afirma que 1,6 millones de personas de una población de 2,2 millones enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, es decir, están en estado de emergencia y dentro de ese 1,6 millones, más de 100.000 están en estado de catástrofe, algo que ha rechazado el COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa de Israel que decide qué entra y qué no en Gaza. Ha acusado a estos expertos de haber escrito de antemano unas conclusiones que, dice, sirven a los intereses de Hamás e insiste en que está dejando entrar entre 600 y 800 camiones al día. Es un dato difícil de verificar de forma independiente y, además, uno de los problemas es que las autoridades israelíes impiden introducir esa ayuda a la agencia de la ONU que tiene mayor capacidad en el terreno. Se trata de la UNRWA, contra la que Israel mantiene una campaña de desprestigio. Hoy su máximo responsable, Philip Lazzarini, ha recordado que disponen de raciones alimentarias para 1,1 millones de personas y que tienen harina para toda la población gazatí, pero Israel la sigue bloqueando. Para Lazzarini, en sus palabras, el informe muestra la fragilidad de la mejora de las condiciones de vida de la población desde el inicio de la tregua, pese a que esta es vulnerada a diario, y a la vez muestra la necesidad de que el gobierno de Netanyahu permita un ingreso de suministros a gran escala. Entre ellos, no solo alimentos, sino también casas prefabricadas y materiales impermeables en un momento de lluvia y frío extremo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recibió con optimismo el informe, pero al mismo tiempo expresó su preocupación de que las necesidades en la Franja de Gaza estén creciendo más rápido de lo que puede llegar la ayuda. Pero los avances son frágiles, peligrosamente frágiles. Se prevé que 1,6 millones de personas en Gaza, más del 75% de la población, se enfrenten a niveles extremos de inseguridad alimentaria aguda y riesgos críticos de desnutrición. Me rompe el corazón ver la magnitud del sufrimiento humano en Gaza. Las familias están soportando lo insoportable. Los niños se ven obligados a dormir en tiendas de campaña inundadas. Los edificios, ya destrozados por los bombardeos, se están derrumbando bajo el peso de la lluvia y el viento, cobrando más vidas civiles. En noticias de la guerra en Ucrania, los líderes de la Unión Europea dieron un respiro financiero a Kiev al aprobar un préstamo por 90.000 millones de euros que tienen como objetivo cubrir los gastos de su defensa contra Rusia. Los mandatarios optaron por dejar de lado para tales fines el uso de los activos rusos congelados. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera nos informó cómo se llegó a este acuerdo.
Fueron 17 horas de intensas negociaciones en que la Unión Europea finalmente fracasó en utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. La propuesta de la Comisión Europea era utilizar 210.000 millones de euros para un fondo de reparación para Ucrania, en que el país no tendría que devolver una vez hasta que Rusia se comprometiera a pagar por su invasión. La mayoría de estos activos se encontraban en Bélgica y aquí es donde estaba el principal escollo. El primer ministro del país, Bart De Wever, insistía en que había serias dudas legales y graves efectos para la economía belga y también para el conjunto de la economía europea si se utilizaban estos activos rusos congelados. A pesar de todo, la Comisión Europea insistía en que había suficientes garantías, que el riesgo era compartido, pero Bart De Wever insistía en que quería un riesgo compartido y limitado por parte de los países, pero había serias dificultades para muchas capitales a aceptar esta cuestión, así que finalmente se optó por la opción B, que era la emisión de deuda conjunta para obtener un préstamo de 90.000 millones de euros para que Ucrania pueda hacer frente a sus gastos más inmediatos. Eso sí, esta opción no contará con la participación ni de Hungría, ni de República Checa, ni tampoco de Eslovaquia. Se trata de un fracaso en parte por parte de la Comisión Europea y también de algunos líderes europeos, como el canciller alemán Friedrich Merz, que insistía en que la única opción era el uso de activos rusos congelados, pero lo cierto es que estos insistían en que moralmente era lo justo, que Rusia debe pagar por su invasión, pero lo que ocurre mucho aquí en la Unión Europea es que el difícil equilibrio entre los países europeos finalmente ha jugado en su contra. Eso sí, hay que tener en cuenta, los activos rusos van a seguir inmovilizados hasta que Rusia no se comprometa en reparar a Ucrania una vez haya acabado la guerra. Entre tanto, Turquía informó sobre el hallazgo en el noroccidente del país de un dron de origen ruso luego de que la aeronave no tripulada se accidentara cerca de la ciudad de Izmit. Se trataría de un dron tipo Orlan 10 y según el Ministerio del Interior el artefacto se habría utilizado con fines de reconocimiento y vigilancia. Este incidente se registra luego de que Turquía derribara el pasado lunes un dron que perdió el control al aproximarse a su espacio aéreo desde el Mar Negro. Cambiamos de tema, vamos a Francia. El gobierno empezará este 2026 sin un presupuesto luego de que los legisladores no lograran ponerse de acuerdo sobre el proyecto de ley. Así las cosas, el primer ministro Sébastien Lecornu se verá obligado a buscar una legislación de emergencia que permita el gasto, la recaudación de impuestos y el préstamo hasta que se pueda acordar un presupuesto adecuado. El mandatario consultará este lunes con los líderes de los partidos políticos cuáles serán los siguientes pasos a tomar. Espero que el gobierno proponga un proyecto de ley especial a la Asamblea y al Senado en las próximas horas. Esto permitirá al país contar con una ley transitoria hasta que se apruebe la ley definitiva, probablemente a principios de enero. Queremos dotar a Francia de un presupuesto que beneficie a nuestros conciudadanos, que también exige a las personas con mayores ingresos y a las grandes empresas contribuyan al esfuerzo de sanear las finanzas públicas. El artículo 49.3 es una herramienta a la disposición del primer ministro, pero no la aceptaremos a ningún precio. Esta comisión paritaria sobre el presupuesto fue un momento absolutamente patético, donde de hecho los partidos que se autoproclaman serios, expertos y garantes de las cuentas públicas admiten su incapacidad para resolver la crisis de las finanzas públicas. En México, el miedo a la delincuencia crece pese a las cifras oficiales. El gobierno federal presume de una reducción del 37% en los homicidios dolosos, pero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en su ciudad. Para entender esta contradicción, nuestro corresponsal Jorge Hurtado visitó Coajimalpa, la segunda alcaldía más segura de la capital, y Xochimilco, la más peligrosa. Veamos. Coajimalpa ha logrado en el primer año de gobierno. Carlos Obarñanos, alcalde de Coajimalpa, presenta como su mayor logro estar al frente de la segunda alcaldía más segura de Ciudad de México. Su éxito lo atribuye a medidas preventivas, tecnología y mejora del alumbrado público. Coajimalpa será la alcaldía con mayor número de cámaras de videovigilancia, con nuevas patrullas y un nuevo centro llamado Base Plata, con tecnología de punta, porque hoy la seguridad se hace a través de tecnología, no a través de garrotes.
Pero Coajimalpa es un oasis atípico. A solo 30 kilómetros de allí está Xochimilco, donde la percepción de inseguridad ronda el 80% según encuestas oficiales. Comerciantes como Víctor Maldonado lo viven cada día. En temas de seguridad sí está muy mal aquí en Xochimilco, desde hace muchos años. Desde que nosotros llegamos a trabajar aquí, sí ha habido mucha inseguridad, realmente sí. Inclusive nosotros hemos visto varios casos, ¿no?, aquí de inseguridad. Y pues, las patrullas sí, pues la verdad casi no, sí pasan de vez en cuando, pero cuando uno les pide el apoyo, nunca pueden. El gobierno de Claudia Sheinbaum presume una histórica caída del 37% de los homicidios en su primer año de gobierno. Pero el Instituto Nacional de Estadísticas reporta que a nivel nacional, el 63% de la población urbana considera inseguro vivir en su ciudad. El investigador Carlos Vilalta explica lo que realmente influye en la población al evaluar su sensación de inseguridad. La victimización anterior, el hecho de haber sido víctima de un delito, pesa notablemente. Y segundo, la percepción de efectividad y de confianza que generan las instituciones de seguridad pública. Esos son los dos correlativos más importantes al momento de contestar tu sensación de inseguridad. No necesariamente cómo se mueve la tasa de homicidios a nivel nacional o a nivel estatal. Y por el momento, Coajimalpa y Xochimilco recuerdan que la inseguridad y la sensación sobre esta se viven muy diferentes en distintos puntos de la capital. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.